Converso con don Rubén Peña, ingeniero Rubén Peña, que es director del Instituto Cruceño de Estadísticas, ingeniero industrial con especialidad en datos, como en en análisis de datos, que viene a contestar las preguntas que se hace el famoso Instituto Nacional de Estadísticas. Y voy a comenzar con una pregunta complicada. El INE dice que el 20% de los datos del ICE son un error. ¿Puede ser tan grosero el error? Primero, ratifican el informe de Juan Pablo Suárez y el equipo que estaba trabajando. Buenas tardes. Primero que el estudio que se ha hecho en el marco de las competencias que tenemos en la gobernación es un estudio serio, con validez técnica. La presentación de mayo que hizo el exdirector Juan Pablo Suárez nos habló de un número general para el departamento desagregado por las 15 provincias, y el que se presentó en agosto sobre el mismo número no solo lo refrenda, sino que lo desagrega en 56 municipios y los 15 distritos para Santa Cruz. Primero, se refrenda, es un estudio muy bien hecho, y además de que está sustentado en el equipo de trabajo que sigue trabajando en el ICE. Y por otro lado, viendo las declaraciones del director del INE, recogiendo los datos que se dicen en una entrevista en un medio de comunicación, no encontramos cuáles son los argumentos, no encontramos dónde cierran los números para argumentar 20% de margen de error. Lo que sí hemos encontrado analizando la información... ¿El 20% del margen de error sería que ustedes le han pelado por 800.000 personas más o menos? Claro, esa sería la afirmación del director del INE, la cual es incorrecta. ¿Por qué digo que es incorrecta? Porque los datos que se utilizan para supuestamente inferir ese 20% son imprecisos y no son interpretados adecuadamente, y por otro lado lleva alegremente a interpretaciones que no tienen un sustento, más allá de las declaraciones verbales que se hace en un medio de comunicación. Entonces, lo serio, lo lógico sería de que el INE presente algún documento donde esté la memoria del cálculo que respalda ese 20%. Según la información que yo he podido ver en medios de comunicación... Sí, porque no hay, yo también he tratado... Yo no he encontrado, y por otro lado, lo que sí he encontrado han sido incoherencias y datos imprecisos. ¿La podés ir marcando? Claro que sí. Ir marcando? A ver, ayer y antes de ayer has hecho un par de conferencias de prensa, las hemos visto, pero preferíamos tenerte aquí. A ver, contanos. Claro que sí. El primer dato, aquí tengo una transcripción de la conferencia de prensa que se hizo ese día, se refiere sobre el dato de 3.4 personas por vivienda en Bolivia, ¿no? Yo lo escuché con mucho cuidado y primero de Para que la gente se ubique, 3 personas y media viven en el país, va a decir en Bolivia, en cada casa. Sí, el señor Arandia afirma... Eso es lo que dice Arandia. Sí, afirma que hay 3.4 personas viviendo en cada vivienda de Bolivia en promedio, ¿no? Un promedio que se entiende que es nacional. Yo lo he leído con cuidado y bueno, se infiere de que es que se entendería que es nacional. Primero de que ese dato contradice los datos del censo del año 2012, donde el promedio nacional se establece en 3.14 y el 3.18, perdón, y 3.75 para el departamento de Santa Cruz. A ver, 3.18 y él dice 3.4. Sí, por un lado... 3.4 es 3.40. Sí, correcto. Y el otro es 3.18. 18. Bueno, considerando el 2012 acá... Seguramente que habrá alguna variación. En todo caso, la variación no puede ser tan mínima, tendría que ser un poquito más. Habría que ver cuál es el sustento que tiene el INE para hacer esa afirmación. Yo no lo he encontrado. Por otro lado, si el INE hubiese hecho el censo el año pasado, entonces ahí estaría el dato. No hemos tenido censo. Por otro lado... Bueno, intentaron hacer uno en Tiquipaya o en Capinota y no pudieron hacer en un pueblito de 10.000 habitantes, no pudieron hacer un censo, un simulacro. Entiendo que es el censo experimental, que es lo que se hizo en Capinota. Mal. Le salió muy mal, no pudieron cerrar nada. Bueno, no me referiré a ese hecho puntual. Okay. Entonces el dato de 3.4 carece de un sustento que sea explícito, y además de que ese sustento tiene que referirse al mismo marco temporal del estudio del ICE. Nosotros hemos hecho un estudio para el año 2023 referido al departamento de Santa Cruz,
Habrá que ver si es que existe algún promedio actualizado para el departamento. Ese es el primer parámetro, primer punto. Segundo punto, el estudio del ICE no se basó en las personas por vivienda. El estudio del ICE se basó en las personas por medidor o por conexión eléctrica de fuente alternativa. Ya. Eso es sustancial. Es legítimo hacerlo así. Por un lado, que por persona o por conexiones eléctricas es novedoso. Sí, es legítimo hacerlo. Normalmente los estudios del INE se refieren a vivienda. El estudio que ha hecho el ICE por conexión al medidor eléctrico. ¿Ya? Y es pues una realidad de nuestro departamento de que puedan haber más de una vivienda conectada al mismo medidor. En la ciudad podemos verlo, por ejemplo, en casas grandes que tienen cuartos en alquiler. Perfecto. En el campo podemos verlo. Una especie de tambos más modernos. Sí, bueno, casas con cuartos en alquiler. Y en la parte rural podemos verlo de otras maneras. Entonces, la corriente alternativa puede ser esto que eólica. Un experimento de la gestión de Rubén Costa en algunas comunidades en Concepción que tienen el panel solar. Sí, en ciertas zonas del departamento, paneles solares, eólicos, otras fuentes alternativas. Entonces, es impreciso de parte del INE decir que el parámetro de habitantes por vivienda afectaría la interpretación del estudio que hizo el ICE, que lo hizo por medidores. Segundo error. Por otro lado, se dice de que la cantidad de personas que votaron para la elección del año 2021 en Santa Cruz, en el departamento, que fue de 1.64 millones de personas, corresponde necesariamente a las personas en edad de votar. O sea, no consideraron la abstención ni esta cosa. Por un lado. Qué criminal. Por un lado. Por otro lado, no todo el mundo está empadronado. Claro. Y por otro lado, ese dato es de hace 2 años. Y estamos en el departamento que más crece. Pero que además más gente pasa a la edad de votar. Además eso, la pirámide demográfica ha cambiado, no es la misma que hace unos años atrás. Entonces, fíjese de que no se considera el ausentismo electoral, que fue aproximadamente del 13-14% el año 2021 para Santa Cruz. No se considera que eso fue hace 2 años, no se considera el crecimiento natural por migración, del crecimiento vegetativo de la población, no se considera a los no empadronados. Y rápidamente se cruza esa información con información de otras instituciones, que habrá que ver cuál es el nivel de actualización que tiene. Nosotros queremos hablar del 2023, habrá que ver cuál es su grado de actualización, y rápidamente se infiere entonces supuestas incongruencias en el estudio. Entonces, es muy liviano decir eso, ¿no? Es muy liviano. Es una falta de sustento haberlo afirmado de esa manera. Entonces, ahí yo veo en mi interpretación que se mella pues la credibilidad del INE al hacer tremenda aseveración en base a datos mal interpretados. Mira qué interesante, yo pienso que la intención del gobierno haciendo esto, uno es restarle probablemente, y después me vas a decir si es posible, restarle habitantes a Santa Cruz para no sé cuál, bueno, entendemos la coparticipación y todas estas cosas por habitantes, pero yo creo que la intención del INE es precisamente restarle credibilidad al ICE. Eso es lo que está intentando hacer. En repetidas ocasiones, desde que se publicó en mayo, desde que se anunció que se iba a hacer el estudio, el INE ha caído inclusive en negar la naturaleza pues, de las autonomías. Las autonomías nos han dado una victoria que se ha representado en la Constitución, en las competencias que están ahí descritas, y ahí clarito dice de que es competencia exclusiva, las estadísticas departamentales de las gobernaciones. Y no hay dónde perderse. Y además nosotros tenemos una carta orgánica donde se desarrolla, y además tenemos una ley departamental 233 de esta gestión que dice ley de estadísticas departamentales. La competencia está desarrollada. Entonces no se puede volver atrás. Ya eso es una victoria consolidada. Lo que nos toca hacer ahora es ejercer la competencia, levantar las estadísticas departamentales. Y por otro lado, yo veo que aquí lo que corresponde más bien es corroborar la información con respecto del 100% de avance de la cartografía. El INE hace pocos días atrás ha dicho 100% de cartografía, la actualización cartográfica estadística está lista para todo el territorio nacional. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es la evidencia correspondiente, no como gobernación, sino el pueblo boliviano en conjunto. No, son gobiernos.
Correcto, la gobernación también, pero es pues de interés de todos los bolivianos verificar de que efectivamente la cartografía haya llegado a todos los rincones del país. ¿Cómo lo sabremos? Cuando se nos entrega la información que ya se había pedido. Cuando se hace la cartografía se hace casi un censo, ¿no? Porque hay que ir a todas las poblaciones para saber lo que tienen y cómo se llega. La identificación de todas las viviendas, ¿no? Ese es el objetivo de esa etapa, y además la geolocalización, y es como que una avanzada para el día del censo. Y es fundamental porque esto de aquí condiciona después cuáles van a ser las rutas que van a seguir los encuestadores en el día del censo, cuáles van a ser los materiales que se le va a dotar, cuántas boletas le damos a cada encuestador, cuántos datos esperamos recibir. Porque no pueden ir con boletas de más, ¿no? Hay un margen de error, entiendo que hay un margen de error porque pueden haber imprevistos, pero si nosotros consideramos la logística para todo ese día, que apenas son 3 días de censo y hay un foco en un solo día. Uno para todas las ciudades y 2 para... Exactamente, se necesita planificar muchísimo material. Entonces, ese material, llámense computadoras, camionetas, combustible, personal, etcétera, 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 boletas. Avionetas, lanchas. Lo que corresponda va a salir de la cartografía. Si la cartografía está completa, los recursos estarán bien planificados y por consecuencia también se podrán relevar a todos los bolivianos donde estén asentados. ¿Los datos del INE no debieran ser públicos? Debieran ser públicos. Yo entiendo de que hay un principio de no mellar la información personal de los individuos, pero a nivel colectivo, a nivel agregado, deberían ser públicos. Deberían ser públicos. Bueno, sigamos. Bueno, por otro lado, lo que nosotros pedimos, para no entrar en leer, digamos, el documento, lo que nosotros pedimos es que primero se entrega la información de la cartografía para que nosotros podamos dar fe de ese avance, y lo que correspondería luego para el INE es explicar cuál es la memoria de cálculo del supuesto error de 20% del estudio que ha hecho el ICE. Pero es absolutamente indefendible eso, ¿no? Es que es indefendible, pero ya ha llegado a la prensa, ya se está posicionando de manera no fundamentada, y hay mucha gente que seguramente lo irá a repetir en el futuro. No sé, uno de los motivos por el que yo estoy acá y por el que he estado visitando otros medios de comunicación es para exponer esta situación, para transmitirle a la población boliviana, y especialmente la población del departamento, de que el estudio que ha hecho el ICE es confiable y los distintos ataques que ha sufrido de parte de otras instituciones no han tenido sustento. No, hasta el momento no ha habido una argumentación sustentada que pueda mellar la fiabilidad de nuestro estudio. ¿Se presentó en universidades y en organizaciones de la sociedad civil aquí en Santa Cruz? Inicialmente se hicieron 2 presentaciones públicas, la de mayo, la de agosto. Se difundió el documento en redes sociales, es abierto, ahora cualquier persona puede entrar y descargarlo, y nosotros estamos haciendo tareas de permanente difusión del trabajo. Necesitamos todavía hacer trabajo, por ejemplo, de difusión en universidades donde se puede exponer. Estamos preparando nosotros principalmente nuestra participación en la Feria Expo Cruz, que ya se nos viene en septiembre, donde vamos a hacer una explicación permanente a todos los visitantes de la feria. ¿Tienen stand? Sí, la gobernación va a tener un stand este año en la feria. Vamos a tener un espacio, como dice, creemos que es uno de los datos más relevantes en este año. Sí. Y vamos a participar los 10 días de feria exponiendo a todos los visitantes que estén allí, y además de que tenemos una tarea permanente nosotros de difusión estadística para todos los estudios que hacemos, pero especialmente para el levantamiento departamental. El levantamiento no es un censo, ustedes lo dijeron desde el primer día. Claro, esa es otra imprecisión. En ningún momento se ha dicho censo. El levantamiento es una encuesta departamental, orientada a tener 3 productos. El primero, que ya lo hemos publicado, es de la estimación poblacional para el departamento, desagregada hasta distrito, ¿no? Municipio. El segundo, que se está relevando en este momento, es el de la encuesta departamental de hogares, donde se va a responder, por ejemplo, la siguiente pregunta. Somos 4 millones. Ahora, ¿de dónde vienen? ¿Son migrantes? ¿Han nacido acá? También se responderá, ¿tienen acceso a educación? ¿Cuáles son las características de los servicios que ellos necesitan? Y el tercer producto es la encuesta departamental de salud.
En esa básicamente se va a evaluar ese aspecto tan importante, ¿no? En estos años más que nunca lo hemos visto, de cuál es el nivel de acceso que se tiene a los servicios de salud en el departamento. Los 3 estudios se están haciendo a nivel departamental, los tres productos tienen metodologías independientes, tienen muestras distintas, por eso tienen calendarios distintos, y los 3 pretenden cubrir el 100% de la estimación correspondiente con la metodología de una encuesta al 100% del territorio del departamento. Ese es nuestro principal producto como ICE este año 2023. Creo de que es un producto totalmente relevante, necesario para la planificación de la gestión pública, y además no se olvide de que este estudio surge porque no hubo censo. El año 2022 nos prometieron censo, nosotros esperábamos censo y peleamos por censo en los últimos meses del año 2022. Entonces, no podemos quedarnos tanto tiempo sin censo. Recuerde que ya el año 2022 se cumplieron los 10 años del último. Y además de un censo mal hecho, que fue el del 2012. Bueno, que seguramente tiene sus observaciones, pero principalmente como gobernación necesitábamos cumplir esa falencia, tanto para la gobernación, para su planificación, como obviamente para los municipios, para otras entidades. ¿Ustedes están planificando todo lo que hacen en función de su propia encuesta? La planificación en específico se refiere, por ejemplo, la gobernación una vez al año hace la evaluación del próximo año y verifica cuál va a ser su nivel de inversión a través de proyectos de inversión, programas no recurrentes, y lo hace siempre pensando en la gente, en dónde está ubicada, cuál va a ser la población beneficiada, cuáles son las necesidades que tendrá. Entonces, ¿dónde actúo más rápido? Exactamente. Entonces, el dato que nosotros tenemos ya publicado, el de la estimación poblacional, nos permite dimensionar, por ejemplo, dónde están los beneficiarios de las distintas acciones que toma la gobernación. Cuando tengamos a finales del año, por ejemplo, los resultados de la encuesta departamental de hogares, tendremos identificadas cuáles son esas otras necesidades. Nos servirá para un próximo ciclo de planificación. Y si bien este ciclo principalmente es anual, ocurren ajustes a lo largo del año. Eso es permanente. ¿Ustedes han sometido el estudio del ICE a algún organismo internacional que le dé más validez? Yo digo porque el gobierno puede quitarnos habitantes muy sueltos de cuerpo y no se les va a mover un pelo. Yo pregunto, esto de aquí, ¿lo consultaron con alguien? ¿Se lo mandaron a alguien que sea especialista y que nos diga, hey, ¿están bien lo que han hecho? El trabajo que ha hecho el ICE principalmente ha sido verificar la rigurosidad técnica en base a la experiencia, al aporte profesional del equipo que se conformó. Ya, y además se han hecho otros trabajos de la misma forma, o sea, no están inventando nada. Claro, la estadística no es un invento nuevo, hay muchísima gente con muchísima trayectoria, hay personas que son parte del ICE que han trabajado en otras instituciones de investigación. El mismo exdirector Juan Pablo, él trabajó mucho tiempo en la parte de investigación de campo, y la metodología que se está siguiendo es una metodología conocida. Se ha seguido una forma normal de investigar, no son las únicas investigaciones que hacemos. Por ejemplo, estamos haciendo otras investigaciones para otros rubros, y además que la información es transparente. En lo que sí nosotros seguimos esforzándonos y vamos a seguir haciéndolo todo el año, es de acercarnos a las universidades, acercarnos a otras instancias que tengan relevancia técnica, de opinión técnica sobre este tema, para poder difundir y también para poder cruzar información con respecto del trabajo que se ha hecho, ¿no? En mi gestión, que he iniciado hace poquito, a principios de agosto, yo tengo claras ciertas prioridades. Una de ellas es mejorar la difusión estadística en el departamento, y lo segundo es mejorar la evaluación de las políticas públicas que realiza la gobernación. Creo que esa es una labor que debería hacer para cualquier nivel del Estado. Entonces, nosotros esperamos que el año 2024, una vez completemos nuestro producto principal, que son los 3 productos de levantamiento, podamos nosotros generar las líneas de base, generar las investigaciones, las mediciones de las gestiones que ha hecho la gobernación. Ese creo que va a ser el sello para el año 2024, la evaluación de políticas públicas. Y además, bueno, tenemos, la tarea grande de participar activamente para el día del censo, las tareas previas, fiscalización, lo que estamos haciendo. Podemos quedarnos tranquilos, entonces el trabajo es serio y lo que diga el gobierno hay que estar muy atentos a ver la seriedad que tienen ellos, no la de ustedes.
Sí, y va a ser facilito darse cuenta. Va a ser facilito darse cuenta si se envía o no se envía la información. En este momento ya se ha hecho una solicitud, tanto el Ejecutivo, el despacho del Gobernador, como la Asamblea Legislativa Departamental, de solicitudes de información al INE. En realidad se están reiterando porque las respuestas que nos enviaron en julio no fueron lo suficientemente detalladas. Y será clarito, pues, si es que nos envían información o no. Nosotros apelamos a que sí. Creemos de que el INE tiene un gran reto que, además de hacer el censo, necesita recuperar la confianza que se ha perdido el año pasado. El año pasado los conflictos fueron por falta de confianza, entre otros motivos. Entonces, ¿cómo se recupera la confianza? Con transparencia, dándole la información a las personas que lo están solicitando, las instituciones que lo están solicitando. Ok, te agradezco por venir. Muchas gracias. Te agradezco mucho porque esto nos tiene preocupados. El INE trampea. Así que vamos al corte. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.